¿Qué es el gozar y qué es el goce? Cuando amamos, ¿disfrutamos del amor o el amor nos disfruta? Del gozar al goce es un espacio para divisar esa línea pequeña entre el placer y el exceso. Hola, soy Fernando Guanoquiza y junto a Plax Films vamos a llevarte al mundo del cine, de la literatura, de la ciencia, del erotismo, del amor, del desamor y de los excesos. Esto es Del gozar al goce. En 1895, Eloy Alfaro lidera la revolución y en esta revolución liberal cambian muchas cosas en el Ecuador. El país tiene una transformación política y con ello una transformación también cultural, literal, de literatura. Pasan un poco los años y como claro el Ecuador llega a una transformación de ideología, también llegan otras ideas nuevas. Llega toda la literatura francesa, Rimbaud y muchos más. Y, y hay ecuatorianos que llegan a absorber toda esta literatura. ah, y, se- y nace una generación que era muy interesante, que les llamaron la generación de los decapitados. Bueno, creo que la mayoría sabe, lo que no sabe, pues vamos a contar otra vez un poco, es esto que pasó en nuestra literatura ecuatoriana. Pero bueno, esto a nivel nacional. Pero hay lugares como en la Tacunga que existen escritores como Félix Valencia, por ejemplo, que se le ha borrado un poco del mapa de la historia, de la literatura. Y existen otros escritores como Miguel Ángel Regifo, que también es un escritor de la Tacunga que cuenta mediante historias, mediante todo lo que él trata de transmitir, porque el artista busca transmitir de alguna manera, por el canto, por los sonidos, por la pintura. Y, y a los que más admiro yo personalmente son a los escritores, que saben colocar en palabra lo que siente. Y eso es algo muy complejo. Mucho gusto en tenerte aquí, Miguel Ángel. Qué agradable conversar contigo. Quisiera que primero pues nos cuentes cómo es todo este proceso, cómo tú logras pues llegar a encontrar esta pasión por la escritura, por la literatura. Bueno, agradecer por el espacio, por esta conversación que imagino nos trae y nos reconoce como seres humanos en la palabra, en la escritura. Yo creo que, como decían algunos escritores, sin dejar de lado la fantasía o la ficción, creo que en carne y hueso hemos tratado de reflejarnos como seres humanos a través de la palabra. Y creo que desde esa educación sentimental que a todos nos convoca, donde está lo que hemos leído, o somos lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, la música, las películas inclusive, Claro. todo eso nos ha transformado y nos ha formado en lo que somos. Y si es que retrotraigo un poco esa pregunta casi mística de decir quién soy o qué soy, hay también esa argumentación en el recoveco, inclusive psicológico y psiquiátrico de un Miguel Ángel que cree en la literatura, cree en la palabra, cree en la escritura, cree en la poesía y, ¿por qué no?, se ha apasionado como este preámbulo, ¿no?, maravilloso de decir, han existido poetas y poetas que siguen trascendiendo en la sangre más profunda desde sus palabras escritas. Y una de ellas es precisamente la de nuestro coterráneo cotopaxense. Creo que uno de los poetas fundamentales, creo que ese es lo que merece como título, Félix Valencia Bisuete. Ese hombre que igual desde su constitución, desde una vida compleja,
desde un tiempo complejo, siendo testigo, ha referido de entre muchos que yo admiro, y creo que vuelvo desde las relecturas, vuelvo desde esos mismos apasionamientos. Eh, Al igual que todos los niños, creo yo, bueno, en una escuela pública, eh, donde mis maestros, donde mis maestras me enseñaron a leer, donde aprendí a leer desde casa y donde la alimentación espiritual por parte de mi padre y de mi madre, ¿por qué no? Y de todo ese círculo familiar me estuvo en torno a esa herencia de una generación cuyo mejor legado era la educación, cuyo mejor legado era darte un oficio, y el oficio de la palabra es un oficio bastante complejo. Yo recuerdo lecturas infantiles como Sandokan, como Julio Verne, o las otras que recientemente con un amigo mexicano conversando sobre lo que fue para mí, la radio, Calimán, Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio, las radionovelas. ¿Verdad? Y no- Y también lo que significaba estos elementos de revistas que en ese tiempo, bueno, las alquilaban en los puestos, en los kioscos. Luego quizás ya era de adquisición, pero lo que inició siendo un pasatiempo o quizás un tiempo en fuga, como dirá Sartre o como dirá Camus, es precisamente eso, ¿no? Lo que ha ido formando, porque ahí también están los juegos, porque ahí también están los amigos del barrio, los amigos de la infancia. Yo puedo sentirme tan gustoso de haber leído un primer poema de Félix Valencia o como haber leído una de las obras yo qué sé, de Borges o de Cortázar o de esas otras escritores nuestros y universales, ¿por qué no? Que a su debido tiempo y a su debida madurez han llegado. Y creo que hay algo que siempre replico. Primero hay que leer, segundo hay que leer, tercero hay que leer, cuarto hay que leer, quinto hay que leer, sexto hay que leer, séptimo hay que leer, octavo hay que leer, noveno hay que leer y probablemente en el décimo habrá que escribir. Pero yo creo que la fundamentación de todo ser humano está en absorber y seguir por esa senda, ¿no? Eh, Borges decía que yo admiro muchísimo a este escritor argentino, que, que muchos se precien de los libros que han escrito, yo me precio de los libros que he leído. Y creo que en eso se fundamenta también una literatura consecuente. eh, Quizás nuestra historia a nivel de país tiene pocas referencias. Eso no quiere decir que no haya tenido calidad como un Pablo Palacio, como un José de la Cuadra, o como los que acabamos de nombrar, como una suerte casi romántica de vocación. eh, mm, Más allá de las fechas y de las palabras o de los personajes que aparecen en esta transformación del siglo, porque está bien retratado. Un cambio de siglo era un cambio sumamente radical en el pensamiento, en las formas de vida. Medardo Ángel Silva, Humberto Fierro, Arturo Borja y, y algunos otros que forman parte de la famosa generación decapitada, que para mí seguirá siendo parte fundamental del modernismo ecuatoriano y que tanto valor tiene Medardo Ángel Silva como lo tiene eh, Félix Valencia Bisuete. Sí, tú- Pero no solo es Félix Valencia, también hay otra lista, una playa de anónimos casi, que desde su irrupción, desde desde esa forma tan estricta, digamos, de irrumpir un tiempo, marcaron una diferencia en la literatura ecuatoriana. Hay algo más que maravilloso, muy, muy, muy fuerte y resonante. Quienes hemos tenido el aprecio de estudiar la poesía de Félix Valencia, más allá del apasionamiento. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, mirar
Él participa de la revuelta que se da en el Colegio Mejía, él siendo estudiante, donde existen ciertas secuelas, donde existen, digamos, el abuso del poder, y él se vuelve en contra de Eloy Alfaro, se resiente con él a pesar de su admiración. Él nunca dejó de lado su admiración a Juan Montalvo, por ejemplo. Belisario Quevedo, siendo profesor de este colegio, tuvieron la oportunidad en estas secuelas, llamémoslo así, de los tiempos que estaba viviendo precisamente el liberalismo en aquella época, y su amistad con Arturo Borja. Arturo Borja tuvo la oportunidad, o digamos, luego de ese accidente que él tuvo ocular, y por las posibilidades de su familia, él viaja lógicamente a Alemania a hacerse tratar con ciertos oculistas para poder hacer este tratamiento. eh, pero él luego o afrontó el tiempo moderno de París, el tiempo moderno de esa Europa, pero la compartió con Félix Valencia, ¿no? El desenlace es sumamente fatal. Hay a Humberto Salvador, que es otro de los escritores que invito yo a quienes nos miran y quienes se apasionen un poco por la literatura de Félix Valencia. Eh, es quien induce las lecturas de Rimbaud, de Mallarmé, de Verlaine, Rubén Darío, pero de Rubén Darío, ¿por qué no? ujú, Pero podríamos decir de que este tiempo importante, prescindible para la poesía ecuatoriana, tiene estos bemoles, tiene estos vacíos que tienen que ser subsanados. Y vuelvo a decir algo que aprecio muchísimo en estos análisis y en estos estudios. Él retrata en una suerte de poética de ese horror que significó el arrastre de los Alfaro, por ejemplo. claro, Porque él vio y él constató esta hoguera bárbara, ¿no? Esta esta situación tan absurda, tiempos convulsos, donde no solo era la lucha ideológica, sino también era un posicionamiento ante lo moderno, ¿no? Y a pesar de su vida precaria, a pesar de su vida marginada, yo no creo, me parece muy inhumano decirle a él misántropo, porque el misántropo es el que odia al hombre, es el que odia al prójimo, el que en verdad no se siente eh, reflejado en la humanidad. Y yo creo que desde su sensibilidad, mal podría decirse ese título para un poeta tan sensible, tan mayúsculo como lo ha sido Félix Valencia. claro. Justamente esto de catalogar de misántropos a ciertos artistas es muy complejo porque creo que tienes que entender mucho a la humanidad y empatizar con las dinámicas humanas para justamente plasmarlo, al menos con Félix Valencia sería en la escritura, ¿no? Entender esta oscuridad humana mismo, ¿no? Que es muy complejo. Eh, el programa se llama Del gozar al goce y justamente lo he tomado mucho desde la parte del concepto psicoanalítico, lacaniano sobre todo, ¿no? Y claro, como decías, el ser humano está atravesado por la palabra y justo Lacan habla de esto, ¿no? Como el ser humano entra al simbolismo, pero es la palabra que me atraviesa y claro, es justamente esta escritura, y decirnos qué diferente concepto de la palabra tenemos, cómo cada esto nos va construyendo y nos va dando una estructura psíquica. Y esto a veces no lo entendemos claramente y a veces no valoramos justamente eh, estos escritos que hay, que existen y tal vez no profundizamos, porque creo que es muy banal a veces, porque yo tomo mucho esto de hay que leer, 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 leer y de ahí escribir. Mm.
Borges lo decía, porque Borges, decía que tenía una biblioteca inmensa de su padre y que se zambullía ahí, se olvidaba de todo el mundo, y que al último es que él empieza como a intentar escribir y al final de los años también todavía no se creía que él era un buen escritor, y eso era paradójico, y siendo un Borges genial, porque solamente el hecho de escribir el Alet para mí es fantástico y ver cómo la metafísica entra en la literatura de una forma genial, cómo la misma psicología, cómo los psicoanalistas tratan de describir a Borges, es sumamente impresionante. Pero lamentablemente tal vez en nuestro país no llegamos a ese punto de apreciar esto maravilloso que es la literatura y apreciar a nuestros escritores. Y, y claro, vemos a la generación decapitada a veces con un morbo, más que con una admiración, un estudio, ¿no? Es como decir, bueno, es que ellos se suicidaron, ¿qué hay detrás? Simplemente se habla de eso, o se habla de tal vez de un Medardo Ángel Silva plasmado desde en Julio Jaramillo, pero no hay más, ¿no? Y no se trata de investigar y justamente lo que decías de cómo ellos sienten el dolor del otro, cómo ellos perciben de alguna forma y plasman esto en la literatura. Y claro, muchos de ellos caen en el goce, o sea, en este displacer, ¿no? En este más allá del principio del placer, porque están sangrando y mediante este sangrar desde el alma escribe, porque es muy doloroso también escribir. Imagino que tú también lo sientes cuando escribes, es muy fuerte, es una catarsis, justamente. Pero ¿cómo llegar para que nosotros como sociedad empecemos a tener a nuestro propio Borges, ¿no? Por decirlo así, que un Félix Valencia, que puede ser nuestro propio Borges, no sé, alguien tan íntimo que nos pueda contar la historia desde una perspectiva justamente nuestra, ¿no? ¿Cómo llegar a este punto de ya dejar el morbo de no, son los decapitados, se suicidaron, punto, se acabó? Es lo único que sabemos, pero no, hay más cosas detrás de eso, ¿no? Yo creo que desde la concepción aristotélica los poetas siempre estarán marginados sobre ciertos espacios sociales, ¿no? Y eso es como que una base de Occidente, porque siempre habrá ese tipo de recelo, porque la escritura, vuelta a un oficio, sí demanda ciertas condicionantes. Y lo digo porque si es que a mí me reconocieran o me pagaran por escribir, por crear, yo fuese muy feliz. Pero en nuestro país, lamentablemente, la escritura o el trabajo intelectual no se ha visto más que sostenido con otros trabajos, muchas de las veces burocráticos. Y no es que quiero romantizar a Benedetti, porque Benedetti departía su oficio de poeta siendo taquígrafo, siendo dependiente de oficina, siendo burócrata. Sí, Pero es duro, ¿por qué? Porque eh, desde esa misma cotidianidad y desde esa misma profundidad, los poetas, los escritores, los músicos inclusive, no son considerados como tal dentro de una sociedad tan competitiva como la nuestra. Y mucho menos dentro de esos parámetros estructurales de una sociedad. Yo siempre me he cuestionado de quiénes fueron los pilares fundamentales del liberalismo, por ejemplo. Ahí está Luisa Martínez, ahí está José Peralta, que son los intelectuales que sostienen completamente esta superestructura llamada liberalismo, y que ellos desde la creación, inclusive desde las estéticas, por ejemplo, Juan León Mera no es simplemente el creador de la letra del himno nacional, o Antonio Neumane no es simplemente el que hace la música del himno nacional, sino que, ¿quiénes eran? Imagínense, esto sucede siendo Juan León Mera secretario del Congreso Nacional, ante una visión, digamos, de patria, de esa noción de volver a tener patria que fue la de Eloy Alfaro, también llamado viejo luchador. Y de pronto dices, pero él no siempre fue viejo. ¿Por qué nuestra interpretación simbólica hace que tengamos esos fraccionamientos y esas hipérboles de una sociedad ecuatoriana donde sí nos hace falta
Yo voy a contar algo que siempre mm, me ha conmovido también dentro de una conversación, digamos, con colegas, escritores de fuera, ¿no? Y hablamos de región. Si es que hablamos de los peruanos, ellos reconocen a un Jorge Casa, ellos reconocen a un Jorge Enrique Adum, pero nosotros mismos no somos capaces de reconocernos en nuestra valía. Yo no estoy haciendo de más o de menos de que vayamos a tener una antología de poetas contemporáneos, porque sé que los hay, ¿sí? Sé que los hay y sé que en esa misma formación que ellos han tenido, que nosotros también hemos asumido, debemos darle la valía necesaria y los espacios necesarios. Una política pública para nuestro país que nos ha significado que a veces son dádivas y es como un ejercicio de caridad. Y eso es lamentable. ¿Por qué los artistas, por qué los poetas estamos buscando espacios cuando el Estado o las instituciones relacionadas tienen que brindarnos esa acogida, ese brindar ese apoyo, más allá del hecho de poder publicar? Porque ahora, eh, inclusive con este reto de la inteligencia artificial, uno ya puede intermediar, entre comillas, y deshumanizar el ejercicio creativo de la poesía, de la música o de lo que sea. Entonces, yo sí, me pueden acusar de ser demasiado romántico y convencional, pero yo sigo creyendo de que la literatura no te sirve más que para saber que somos de la raza humana, que somos humanos, que somos capaces de sentir, de conmovernos. Muchas veces declamamos una poesía de Pablo Neruda o de cualquier otro poeta que nos encante y lo hacemos de memoria, pero esa memoria quizás que va forjando el sentimiento de una identidad como la nuestra. O sea, yo sigo creyendo en lo que dijo Humboldt y lo voy a parafrasear. Me admira del ecuatoriano que se alegra con música triste, vive en mitad de volcanes y otras cosas más que termina diciendo. Pero es que esa es nuestra esencia. Nosotros, una pena sin Julio Jaramillo, una poesía de Medardo Ángel Silva, o un poema, o una obra de José Donoso, Pareja, o del mismo Pablo Palacios, como Un hombre muerto a puntapiés, yo qué sé, sigue siendo para nosotros un reflejo de esperanza y de fe. En alguna ocasión nos dijeron que somos simplemente una línea imaginaria, pero no somos una línea imaginaria, somos un pueblo que en realidad tiene sus referencias, tiene sus épicas, tiene sus construcciones, y no solo en el campo de la literatura, en todos los campos. En el campo específicamente de la creación, por así decirlo, yo me imagino un pasillo que nos ha conmovido durante todo este tiempo y que todavía sigue estando ahí y que por más que las generaciones venideras eh, quizás no se sientan correspondidos, yo creo que sí, hay algo mucho de enjundia en eso. Y sucede como todo, en todo ámbito, que debemos afrontar los tiempos sin dejar de lado nuestras raíces, sin dejar de lado nuestras propias convicciones. Y me parece muy maravilloso algo que yo voy a insistir en mi vida como una propuesta y como un proyecto de ella, que nadie puede amar aquello que no conoce. Exactamente. Y, o sea, no es una moda. Yo quizás en este estudio de años de Félix Valencia, inclusive los últimos que fueron ya desde el tono psiquiátrico y psicológico, lógicamente con conversaciones con el doctor Fernando Jurado Novoa, un historiador, un genealogista y un psiquiatra, él me hizo ver de otra forma digamos, la interpolación de un poeta como Félix Valencia.
Y sí, o sea, digo, eran tiempos convulsos. P Nietzsche se volvió loco. Eh, eh, Arthur Rimbaud dejó de escribir y tenía 15, 16 años, pero Félix Valencia se dejó morir. O ahí viene quizás la corresponsabilidad de una sociedad ecuatoriana de la época que dejó soltar a una generación y la calificó casi bruscamente como decapitada, cuando nosotros como sociedad éramos los responsables de ese fatalismo, llamémoslo así, y todos casi vinculados con una catarsis que era la droga o que eran estos excesos, ¿no? Y ahí viene algo que voy a seguir defendiendo. Yo creo que Félix Valencia es el poeta del dolor por el dolor, es decir, él no necesitó ningún placebo, ninguna de estas drogas para o caminos psicodélicos como para eh, eh, aplacar o enfrentarse precisamente al tema de la poesía como tal, ¿no? Yo tengo un gran amigo que ya no está en el país, que ama mucho la literatura y ama mucho igual Borgiana, igual yo era más de, mi- de su conterráneo y buscábamos como que encontrar ese sentido justamente del sentir demasiado, esta hipersensibilidad que tienen los artistas. Y esto justamente yo decía, que conversaba algún momento con él, me decía, amigo, mira, me duele ser como soy, me duele la estructura psíquica que tengo, sentir, puedo comprender la lectura de Borges, puedo comprender la lectura de Benedetti, puedo entender la poesía, puedo entender la música de Leonard Cohen o de Joaquín Sabina y conmoverme con todo esto, pero me duele existir. Y yo creo que eso pasa mucho, justamente lo de Félix Valencia, creo que va por ese lado, esa ruptura psíquica que han conversado, ¿no? Con este genial historiador, psiquiatra. He leído algunos textos de él y, y claro, aquí se viene justamente esta estructura donde tú por ser sensible te quita, te acusa de débil, te margina porque no estás capacitado y apto para esta sociedad de competidores. Y aquí es donde obviamente tú te deprimes, te angustias y le escucho a mi amigo y me da a veces mucha tristeza y digo, ¿cómo yo quisiera estar a ratos con él y poderla darle esta contención y este sostén? Porque yo también puedo sentir ese que hacerte a un lado al resto de personas, ¿no? Y obviamente en este sentir es esta carga, este dolor. Y desde lo psiquiátrico, desde lo psicológico o desde lo psicoanalítico, hay que empezar para que el dolor no nos consuma, hay que empezar a sublimar. Y Freud decía que la mejor forma de sublimar es el arte, es el arte. Y yo quisiera compartir, no sé si puedo, por supuesto, eh, más allá de los homenajes, más allá de las pretensiones o del ego, quizás, lo único que puede reflejar la poesía es eso, dejar un testimonio de esa predicción de sentirse humano. Nuestros hermanos menores, los animales, quizás también tienen sus formas de expresión, la polinización, el hecho mismo de de sus formas de percibirse o de estar en ciertas, épocas del tiempo, han hecho de eso también reflejo de, creo que de arte, ¿no? Sus ritos de apareamiento, por ejemplo, las aves es una maravilla con Sus vuelos, sus migraciones, sus llegadas, como para anunciar la primavera o para anunciar ciertas épocas del año. Eh, este es un poema que está en uno de uno de mis primeros libros. Soy un poeta lejano, del interior, de a pie, un poeta que a más de escribir sobre el desamor y el desalojo, escribe de pie las salvas de los caídos en batallas futuras.
Soy un poeta minúsculo, un poeta que no recibe becas ni besos por cartas, solo el esperpento escupitajo de la indiferencia, un poeta abismal, íntimo, un poeta al fin, asfixiado por la única razón fulgurante de la palabra, un poeta de estas latitudes, de un país indivisible, tristísimo en su hambre de voces, de palabras, un poeta de estas latitudes, de esta estirpe, heredero de Lin, de Garcilaso, de Rubén Darío, de Parra, de Velano, de Cortázar, de Borges, de Neruda, de Mistral, de Pacheco, de Paz, de Bolaño, de Monsiváis, de Urondo, de Medardo Ángel Silva, de Girondo, de Santiago, de Félix Valencia, de Torres Maclouf, de Arlt, de Jorge Enrique Adún, como de tantos otros que se fueron, los innombrables, los necesarios. Un poeta al fin de la raza de César Vallejo. Soy un poeta que no figurará en antologías, en un catálogo, en la academia. Soy un poeta lejano, lo reconozco, del interior, así lo siento, de todas partes, arte poética de estación, de aeropuerto, de ciudad andina, del ajenjo de las despedidas, de las cartas y las ausencias, poeta al fin, minúsculo y real, poeta que se abre paso, que levanta su voz para atender a su generación. Y creo que esa es la forma más coherentemente posible para mí en mi tiempo de poder decir ese sentir que un escritor, que un poeta, que un novelista quizás, que un investigador, que un apasionado por estos temas, lo hace como reflejo constante de la tierra que lo vio nacer o, o donde habita, que es lo mismo, ir naciendo siempre, constantemente. Cuando escucho el poema, eh, siento mucho cada palabra porque es justamente un sentir de un ecuatoriano. Y cuando, por ejemplo, algún día transportaba en Quito en el metro, iba escuchando ciertas melodías ecuatorianas, un yarabí, y leía a Jorge Casa en gran, su gran escritura que tiene, pues, y, se me conmovía mucho al escuchar todas las historias que él tiene, ¿no? Sobre todo en Huasipungo, que es una que son textos totalmente desgarrantes, dolorosos, y no podía encontrar más realidad que en esos textos. Y, y claro, ahí uno se da cuenta cómo el escritor, el artista en general, pero en este caso el escritor, denuncia todos estos problemas sociales que tenemos. Y ahí empieza pues el indigenismo, ¿no? Ujú. Con él también, ¿no? Este decir que hay otras voces, que hay esta otra voz que yo puedo tomarme y desde mi propia voz puedo también decir esto, este dolor ah, que me está consumiendo, este dolor que me lleva a la desesperanza, lo que decían sobre Félix Valencia igual, ¿no? Que tal vez también lo sintió y tal vez él no encontró esa ayuda, ese socorro de un otro que le pueda sostener y contener y que también le entienda que existía tal vez otro lado y tal vez justamente esta sociedad fue quien lo mató, ¿no? Esta sociedad del menosprecio, De la indiferencia, de la indiferencia. de esta cuestión tan... Y pareciera que los tiempos solo cambiaran de actores, porque seguimos viviendo esa marginación. Y yo creo que el arte desde lo underground, desde esa misma resistencia, ha dado frutos maravillosos. Eh, l- la voz de los sin voz,
yo me pongo a pensar no solo en esa corriente que llegó a llamarse indigenismo, casi contradictoria, ¿no? Porque desde una posición, intermediaria, porque Jorge Casa, pues, lógicamente era una persona, digamos, de un nivel social bastante considerable, no vamos a decir que no, porque los indígenas, desde su realidad hasta las grandes lideresas que conocemos como Tránsito Maguaña, como Dolores Cacuango, que tuvieron, digamos, en ese espacio de tiempo, a través también de su visión política, tuvieron la oportunidad de viajar a otros espacios y luchar también por sus comunidades. Eh, Dejaron de lado también ese tema de pensar ahora mismo dónde están las voces de los desaparecidos, dónde están las voces de los que han sido abusados por el poder, dónde están esas voces de las minorías, dónde están esas voces desde la literatura, quiero decir. Exactamente. Y nos hace falta mucho trecho. Y eso también es una corresponsabilidad para nosotros como escritores, porque si sobre nuestro propio peso existencial queremos mostrarle al mundo a través de nuestras escrituras, de nuestra poesía, imagínate lo que puede significar el hecho de asumir una responsabilidad mayúscula, sea de donde venga. Yo entendería que existen ciertas posiciones, no quiero estar en ellas. Yo recién conversaba con un amigo en estos ajetreos y decía, a mí me gusta Andrés Calamaro, Claro. pero yo tengo mucho recelo con lo que él dice sobre los toros, por ejemplo. O lo mismo lo que pasa con Joaquín Sabina, que también le apasiona este mundo de la tauromaquia, pero tenemos nuestras limitantes. Eh, pero eso quizás te hace inconsecuente o te hace radical. Entonces, no voy a entrar en esas disyuntivas, ¿no? Porque sí es complejo. No se diga el hecho mismo de aprovecharme de un tema coyuntural. Ahora se está folclorizando muchísimo nuestra realidad en la literatura. Y no hablo por las polémicas que ahora mismo han acontecido en cuestiones de plagios, en cuestiones de inclusive de un ámbito de que ya estás en un nivel, digamos, de publicación internacional y que de pronto folclorizas el tema nuestro de nacionalidad o de lo que sea. Y a mí también me da un poco recelo, porque sí me gustaría poetizar la danza de la fiesta patrimonial de mi tierra, pero sí sigo teniendo mis cuestiones éticas de decir hasta dónde eso en realidad puede significar un aporte antes que un aprovechamiento de un espacio cultural. ¿Y por qué lo digo en relación a esto? Porque no fue Jorge Icaza el único que se interesó en esto. Por ejemplo, está José de la Cuadra con el Montubio. El universo Montubio, de lo que le significó a José de la Cuadra el crear el realismo mágico que luego pues fue explotado y fue muy visibilizado con Gabriel García Márquez, ¿no? En Rush igual. Y perfectamente con el mexicano Juan Rulfo. Pero yo creería que ahora mismo, sin entrar en el debate no solo de las ideas, sino de las posiciones, creo que desde mi perspectiva como latacungueño que he regresado a mi ciudad a escribirla, ya no desde el extrañamiento, ya no desde lo foráneo, porque muchas de las veces nos resulta fácil. Claro. Pero cuando uno se queda en el lugar a sufrir, a padecer, no quiero ser fatalista, pero a vivir y a exprimir esa circunstancia de vida, creo que es mucho más placentero y más reconocido. Sigo recorriendo las calles de mi ciudad, sigo rememorando, digamos, esos pasajes de mi educación sentimental. Muchos de mis amigos que afortunadamente han sido mayores para mí en generación, yo estoy despidiéndome de ellos y nuestra generación se está despidiendo no solo de los cercanos. Recientemente, bueno, pues en días
nada menos que Edgar Allan García, este escritor ecuatoriano increíble de la literatura infantil, que recientemente fue merecedor del Cervantes Chico, que es el premio, digamos, Nobel de la literatura infantil a nivel mundial, en nuestro idioma específicamente. Y de pronto dices, pero ¿quién será ese señor y por qué? Si cuando ni siquiera lo reconocemos y no nos sentimos tan orgullosos o cercanos, no sé si es que es egoísmo, no sé si es envidia. Yo creo que es una cuestión, no sé si, Miguel, tú tengas tal vez como que un poco de concordancia aquí conmigo. Yo creo que es una falta mucho de, sí, de políticas públicas, creo. También hace falta aquí como que un sentido de empoderarnos de la literatura, por ejemplo, porque fue una noticia tan fugaz que apareció en la tele, pero en las redes sociales, sin desmerecer estos logros de estos deportistas, ¿no? Pero yo veo a un Caicedo que está siendo totalmente homenajeado, un otro jugador que se me va el nombre del PSG, pero bueno, ellos están en la gloria de la del Ecuador, ¿no? Y claro, ganaron títulos muy importantes internacionalmente, porque somos una cultura muy del fútbol, que no está mal, está bien. También del fútbol se puede hacer, no sé, literatura inclusive, ¿no? Pero, y ahora este escritor que era tan importante, que ganó este premio, y simplemente pasó así, desapercibido. Tal vez solo los que nos interesa un poco la literatura nos sentimos conmovidos un poco, pero ¿y el resto? El resto se queda, no sé, justamente porque nuestra cultura está dada justamente a este folclorismo y este deporte, ¿no? Más del fútbol, es, y pasa el resto por muy superficial, ¿no? El tener esta clase de escritores que cambian de alguna forma, porque con su literatura forman la psique humana, forman, que justamente son escritores infantiles, meten a los niños en la fantasía, porque es necesario la fantasía para la construcción psíquica del niño. Bruno Welterheim en su libro de El psicoanálisis del cuento de hadas habla desde ese lado, cómo la literatura, el cuento, entra en este niño para formarlo desde ahí, para darle defensas psíquicas inclusive, pero no lo valoramos. Solamente es una estadística por último acá, ¿no? Bueno, yo creo que para no entrar en terrenos pantanosos y muy difíciles de sobrellevar, y para contestar de una manera políticamente correcta, yo creo que, eh, bueno, pues, siempre habrán intereses, y los intereses de capital son los que van a prevalecer, inclusive los intereses de poder siempre van a prevalecer. Yo no quisiera irme en contra de cómo está estructurado, digamos, el sistema o el esquema de eso que llamamos una política pública idónea para impulsar, fomentar, apoyar la literatura en nuestro país. Mire, yo creo que más allá de las estadísticas, nuestro país en la región es el que menos lee. Sí. Lee 5 páginas al año, no lee más. Y es tan lamentable, ¿por qué? Porque siempre he dicho, o sea, el libro o la lectura debe estar considerada dentro de la canasta básica. O sea, ¿por qué tenemos nosotros ahora mismo que subsanar? Y esto me preocupa, me da miedo. Vivimos una inseguridad donde hemos normalizado las matanzas, donde hemos normalizado estas circunstancias violentas como que fuesen un tema de lejos. Cuando vivimos una inseguridad y una salud psíquica y emocional en la familia ecuatoriana muy fuerte. Los incrementos de muertes, de homicidios, de suicidios en adolescentes, oiga, es alarmante. Justo. Y, y, y yo creo, no por simplemente decir esto es una boya, esto es un salvavidas, pero creo que la literatura, la práctica de los espacios culturales, patrimoniales, nos ayudan también. La danza nos ayuda quizás a solventar el autoestima y, ¿por qué no?, a tener una educación, una condición
humana, de una educación sentimental o de una educación o una condición psicológica adecuada para estos tiempos difíciles. Hemos atravesado un confinamiento. ¿Qué es lo que nos significó una generación? Confinarse, tener ese distanciamiento. Quizás las cosas nos han venido tan abruptamente en estos últimos años que, que eso también es condicionante en nuestra cultura. Eh, no quiero hablar tampoco de parricidios, de negaciones, de obsolescencias. No, yo creo que mientras existan eh, buenos intérpretes y buenos cantautores, mientras siga siendo parte de el hip hop también es una parte fundamental de nuestros decires, son esas otras voces, es también esa poética, así como lo fue el blues, el jazz, el gospel, que quizás son formas del alma, del decir, al igual nuestras literaturas o nuestra literatura también forma parte fundamental de nuestra identidad y de nuestra forma de ser. Donde yo entendí un poco la dinámica del Ecuador moderno, por decirlo así, fue cuando leí Entre Marx y una mujer desnuda, y como que Jorge Enrique Dunn decía, en el Ecuador no existe izquierda, y fue como que un impacto fuerte, y ahí dije, claro. Y desde la literatura es que aprendí, no desde una teoría política, sino desde lo que Jorge Enrique Dunn me enseñó ahí. Es muy interesante. Tal vez tenía algo para leernos también. Sí, quizás como parte de esto que, que es esta conversación, algo que puede refrescarnos un poco el... Sí, se llama cotidiana. Leer poesía, caminar, beber vino, conocer tu corazón y tu casa. Te siento y me hace, después de todo soy lo que uno alcanza a ser a la altura de sus campanas. Hubo un tiempo, otras lejanías. Tuve el encargo y la certeza de repicar, anunciar duelo por las ausencias, palmas por las bodas y nacimientos. Desde lo alto del campanario miré la costura de los testigos, miré el último día y el primero, de conocer que no hay infierno posible más que el que olvida y lo propina. Es de La fiebre del ornitorrinco, un libro que fue publicado en Bolivia a propósito de internacionalizar, digamos, las voces. Tengo la alegría igual de que este año, en la Primavera Poética, que se celebrará en septiembre en Lima, también publicaremos un libro, gracias a Harold Alba, que es uno de los promotores literarios y culturales que tiene, creo que este hermoso continente como es Sudamérica y que bueno, hemos estado considerados dentro de su colección. Se llama El oficio dánico, que es otro poemario. Y bueno, estamos construyendo este tipo de cosas, decantando. Nos gustaría tener esa forma precipitada de una máquina de ir evacuando libros y libros, pero yo siento que la vida, tal como ella, necesita sus pausas, su silencio, su tiempo y, ¿por qué no?, aparcarnos de ese vértigo que a veces es el trabajo, la cotidianidad y darnos un tiempo para charlar, por ejemplo, de estas cosas que nos hacen tanto bien. Sí, justamente el psicoanálisis dice que también el silencio se puede interpretar el lenguaje, porque en el silencio también dice algo, ¿no? Y justamente es, es espectacular verlo desde ahí. A mí me gusta mucho el psicoanálisis y justamente por eso la literatura también es parte de mi vida, porque hay que eh, como que entender lo que el paciente dice en esos lapsus, no, en sus nombres fallidos, en esos chistes que Freud tanto ha estudiado para darnos justamente estas interpretaciones y todo esto se da mediante la palabra. Em, Quisiera que para finalizar, nos cuente cómo podríamos hacer para que
por ejemplo, una ciudad tan bonita, tan, no sé, no quiero tampoco como romantizar, porque yo estudié allá, pasé mi secundaria ahí, pero tan nostálgica a momentos, tan llena de riqueza cultural. Encuentre en la literatura, por ejemplo, ese salvavidas, como acaba de decir. ¿Cómo lograr que, por ejemplo, empiecen a conocer a Miguel Ángel, por ejemplo, y diga, mire, esto tan maravilloso que acaba de leer, que a mí en realidad me conmovió un montón. Yo siento que mucha gente le puede conmover. Ellos, ¿cómo? En las redes sociales, ahora coger la tecnología tal vez para utilizar como herramienta y decir, hay este espacio. Bueno, yo no es que quiero ser pesimista, pero creo que hay la probabilidad de acercarnos, ¿no? Una ciudad como la nuestra, o como nuestras ciudades, que todavía tienen esa pureza íntima del vecindario, todavía el vecino se conoce, y si es que yo voy a la señora de la tienda y le pido fiado, todavía ella va a creer en mí, y hay esas posibilidades que quizás por múltiples diferencias ya no suceden en otros Pero espacios. has visto la palabra como valor, ¿no? Ajá. Entonces yo creo que creer en nosotros, que apostar y arriesgarnos, eh, creo que es lo decisorio. No no tener esa falsa paternidad de la institucionalidad, pero sí la seguridad en que nosotros, reconociendo no solo el trabajo de mi persona, de Miguel Ángel, como poeta, sino de otros, y descubrirlos, y brindarles esa oportunidad, y reconocerlos. Yo soy muy reacio quizás de las redes sociales por esa brevedad que tienen Ujú. y por esa cuestión efímera que pueden tener, pero existe la corresponsabilidad de las instituciones y en eso me adjudico porque a pesar de todos los sacrificios, tenemos la obligación, las instituciones, de brindar esa trascendencia. Yo he traído un libro que fue uno de las primeras intentos editoriales de ediciones universitarias, La provincia de Cotopaxi, tomo uno, de Franklin Barriga López. Son publicados 2 tomos, quedo en deuda con uno, pero que era no reescribir la historia de una provincia, sino reflejarla y reconocerla, por ese mismo ímpetu de decir de que uno no puede amar aquello que no conoce, por supuesto. Y muchas de las veces, no reconocer nuestra historia y escribir la propia es una corresponsabilidad muy fuerte para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ahora estamos escribiendo esta historia. Este mismo clip, este mismo podcast, este mismo programa será visto después de unos 40, de unos 50 años, donde nosotros no seremos más que polvo en el polvo, pero estas palabras dichas, estas consecuencias, estas disonancias inclusive, servirán para decir esto fuimos y esto somos, o esto hemos sido. Y yo creo que ahí está el hecho mismo de que una ciudad o las ciudades como las nuestras, merecen, no creería yo los gobernantes que decidimos, pero sí los poetas, los escritores, los artistas, los músicos, los cantores y los líderes, que en realidad nos enrumben. Más allá de la panacea del éxito, creo que la trascendencia como seres humanos. Yo sigo creyendo en esas personas, hombres y mujeres, que dieron en sacrificio a sus propios hijos para la libertad, a sus propios hijos para el sentir doblemente, como un Félix Valencia que sintió por todos y que en esa hipersensibilidad dejó de manifiesto su poesía, que tiene que estar al alcance de todos, a través de la música, a través del pasillo, a través de las canciones, a través de un documental, quizás de unas nuevas formas que ahora mismo nos asisten, Exacto. porque ahí no es que queda en letra muerta. El hecho mismo de que nosotros tengamos la oportunidad de gozar, o sea, porque esto es gozar de un diálogo ameno, entretenido, emocionante, y
el goce de la vida creo que es ese, ¿no? Respirar y saber que conscientemente ese respirar faculta para otro tipo de sentimientos, de emociones, de valores. Sigo creyendo que nosotros como seres humanos todavía tenemos la posibilidad de diferenciar entre esa inteligencia artificial que nos da haciendo todo, pero que no tiene la capacidad creativa. Por eso creo que una máquina no llegará a sentir, ni mucho menos lo que nosotros sentimos cuando declamamos o cantamos. Yo, por así decirlo, no quiero dejar pasar. Recientemente fallecía esta estrella del heavy metal que es Ozzy Osbourne. Ajá. Y de pronto, en su proyección de vida, en esa instrumentalización de darle a la humanidad a través de la música todo lo que dijo, me parece es excepcional. Más allá de su histrionismo, de sus formas, de que se comió un murciélago, de que era un mito, de que se denominó el príncipe de las tinieblas o cosa parecida, pero va más allá del hecho de comprender que en esa circunstancia casi, casi estridente para algunos, es muy profunda para otros y seguirá siendo eso, otro más de los legados fundamentales que ha tenido la historia de la humanidad a través de la música. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias. Y qué grato haber conversado sobre este tema que a mí personalmente me apasiona. Tener un invitado de esta calidad es un verdadero lujo tenerlo aquí en este programa. Gracias. Muchas gracias a ustedes y como siempre esperemos que continuemos. eh, Estaré al pendiente, igual quedo con esa satisfacción de mi corazón, eh, habernos dado el tiempo suficiente para hablar de estas cosas que siempre seguirán siendo importantes. Muchas gracias. Cuando tenía 5 años, mi padre, sin saberlo, me regaló un gran tesoro. Era un libro titulaba La Odisea. Y todavía no sabía leer, o al menos no leía bien. Solo me fui a la mitad del libro y encontré un gráfico, y en ese gráfico estaba plasmado pues justamente el pasaje donde Odiseo es seducido por las sirenas, y eso me impactó. Y desde ahí la literatura fue parte de mi vida. Y espero que muchos de ustedes también abracen la literatura y logren salvarlos a veces de esta oscuridad que los seres humanos tenemos. Gracias, gracias por estar acá y gracias al Agua y Luna igualmente por el ser. Chao, hasta luego.